Bueno, buenas tardes a todos y lo primero presentarme, lógicamente. Yo soy Manuel Sanfrutos, colaboro con Fujifilm, sobre todo para toda la familia X. El concepto de en 2000, sino que la X100 la conocéis más o menos todos. Ya he hecho alguna presentación en tándem con David Zairov, que acabáis de tener una magnífica presentación. Y la verdad es que lo que yo os puedo aportar, y donde creo que voy a insistir más, es en datos técnicos, sobre todo relacionados con rendimiento. Fijaros, en 2010, cuando Fuji presenta esta cámara, la X100, busca un colaborador que tenga un perfil, sobre todo técnico, para mostrar en ruta de fotógrafos profesionales, canal de distribución y tiendas, un nuevo posicionamiento que realmente desde la S3, S5 habían perdido un poco, ¿no? Se habían encerrado mucho en el territorio de compactas y bueno, en determinado momento se ponen en contacto conmigo. Yo me dedico profesionalmente como tester de imagen, o sea, yo hago pruebas y test de equipos de foto, vídeo y sistemas de impresión. Y en ese sentido lo que yo creo que os voy a poder mostrar, dado que las características técnicas, la ficha como tal, os la sabéis ya todos de memoria y habéis visto muchas publicaciones tanto en internet como en prensa especializada, lo que vamos a insistir mucho es en rendimiento, calidad de imagen. Y en ese sentido, cuando hablamos de calidad de imagen, pues bueno, vamos a intentar poner las cosas un poco difíciles. Quiero decir que yo podría venir aquí, por parte de Fuji, mostraros imágenes pues que no tuviesen apenas dificultades, que realmente fueran fáciles de resolver. Las imágenes que vamos a ver, prácticamente todas, están hechas a propósito para exprimir o ponderar sobre todo un aspecto y que sea muy visual. Quiere decir que en este caso vamos a hablar más de componentes de calidad óptica, ruido electrónico, por qué se genera o no se genera, cómo trabaja el procesador, cómo trabaja en conjunto la cámara, tanto el concepto X100, ya sabéis, óptica fija, equivalente a un 35, como el concepto de la X10, que es un poco distinto. La X10 parte de un segmento de compacta gama alta, X10, es una focal variable, es un zoom con bastante calidad. Quiere deciros que es un zoom que sería un desarrollo equivalente a un 28-112, F2 2,8, que es una buena relación. Y vamos a poder ver qué le podemos exprimir, qué le podemos exigir a este equipo y qué le podemos exprimir y exigir a este equipo. La formación o el taller, a mí me gustaría que fuera muy interactivo, en el sentido de que si tenéis alguna parte en la que os quede una duda, una objeción, una queja, luego la rescataremos, porque lo interesante no es que estéis de acuerdo conmigo, lo interesante es que las imágenes os apoyen, o bien las impresiones, porque he traído impresiones en formato grande, para poder comprender qué es esto del concepto de familia X en Fujifilm y cómo dentro de estos dos modelos que vamos a tocar hoy, por un lado X100, óptica fija, por otro lado compacta gama alta X10, una zoom variable, cómo realmente se justifican esos dos campos, ¿no? y para quién pueden ser útiles y por qué. Bueno, pues decíamos, no vamos a poner las cosas sencillas porque sería muy fácil enseñar imágenes, ya os digo, a las 12 del mediodía, todo muy iluminado y todo en una relación de ISOs bajos, ¿no? Es decir, todas las compactas funcionarían bien, incluso los teléfonos móviles funcionarían bien, todos los captadores, como tienen suficiente energía y tienen suficiente información, resuelven. ¿Qué tenemos aquí? Pues en la imagen que veis, desde el punto de máxima oscuridad con detalle, que estaría más o menos entre esta zona y esta zona, hasta el punto máximo brillo que lo tendríamos prácticamente en esta zona, lo que tenemos es un desarrollo tonal muy amplio. Quiere decirse, si esto yo lo midiera, como se hizo en su momento, con un fotómetro puntual de cine, la distancia que tenemos entre este punto y la distancia
que tenemos entre la luz que tenemos que forma imagen, quiere decirse que no es una luz especular que sea un brillo quemado, sino que es una luz que está generando información, es prácticamente como unos 9 pasos. 9 pasos de diafragma es una latitud importante. Quiere decirse que en recorrido profesional tenemos cámaras, tanto reflex formato completo, como cámaras formato medio digital, que resuelven entre 10, 11 y algunas 12. 9 es una cifra bastante digna. Y cuando vemos esos 9 pasos de distancia, os he puesto el portátil cerca, porque tenemos un cuello de botella con el proyector, que lo veréis que en las partes más densas aquí se va a empastar, cuando la información original del archivo tiene todavía nitidez y resolución e información útil. Y decíamos, cuando tenemos esa distancia tan grande, cuando tenemos toda esa información que meter en ese captador, es importante ver cómo lo resuelve a todas las bases, es decir, desde el ISO nativo 200, 400, 800, 1600, 3200. Sí que es cierto que hay una tendencia a obsesionarse con esto del ruido electrónico y con la sensibilidad. Y aquí tenemos que ser un poco coherentes, igual que ya os comentará también David desde su profesión, cuáles son los límites coherentes para este equipo. Estamos hablando primero de la X100, ¿vale? Y en ese sentido, podemos ver que a lo que sería la base, en una relación pues, ISO 200, tenemos un detalle bastante interesante, prácticamente por todo el campo de imagen. Fijaros que si el punto de foco está por aquí, esto de aquí que veis mide 3 milímetros de altura, es un texto realmente pequeño, es un texto que fijaros lo que ocupa la imagen. ¿Por qué la X100 es una cámara con óptica fija, no intercambiable? ¿Y por qué es un esquema que realmente es un esquema integral? Yo aquí no puedo cambiar nada, yo no puedo quitar esto y poner otra cosa. ¿Y desde qué punto a nivel óptico se aprovecha ese rendimiento? Comentaros que dentro de lo que ya habéis leído, lo que ya conocéis, lo primero que se hace en este esquema de concepto X100 es el objetivo. Se mide su desarrollo a nivel de nitidez centro esquina para diferentes tamaños de captadores y se hace un captador que, si bien no es el más grande, no es pequeño, es una PSC, que sería un formato como el 1824. Sabéis que PSC no tiene un formato concreto, sino que se va ajustando, cada uno tiene su medida, Nikon tiene su medida, Sony tiene su medida. En ese sentido, para este PSC, este 35F2 apenas viñetea, incluso F2, no tiene prácticamente distorsión geométrica, tiene muy poquita aberración cromática. Lo que estáis viendo cuando hemos ampliado el 100% es una aberración más perteneciente al proyector que a la imagen. Lo podéis ver luego con el ordenador. Y la lógica de que yo no pueda quitar esto y poner otro objetivo, como ahora en esquemas posteriores, es que aquí lo que se ha hecho es el mayor rendimiento para ese objetivo, para un captador que solo vale para esa focal. Quiere decirse que si yo tengo ese 35F2, el centro del captador está hecho de una manera y la esquina está hecha de otra distinta. De tal manera que aprovecha la luz que llega al centro y la que llega a la esquina, que llega un poquito mermada, porque al final no deja de ser un angular y el recorrido o viaje que se hace la luz hasta la esquina es distinto que el recorrido que tiene hasta el centro, pues utiliza unas microlentes desplazadas para que la luz que cae sobre esa esquina caiga de mejor manera. En definitiva, voy a tener menos viñeteo que un objetivo normal 35F2. Voy a tener también una nitidez bastante acusada. ¿Por qué? Porque tengo una óptica fija, alto rendimiento, y porque aparte estoy casi eliminando un filtro anti-moire que está delante de prácticamente todos los captadores de todas las cámaras que conocemos, excepto Leica M8, Leica M8.2, Leica M9. ¿Qué consigue esto? Pues consigue un aprovechamiento máximo de la nitidez del objetivo. Entonces, en ese sentido, todo lo que entra a nivel de objetivo, el captador lo resuelve. ¿Problemas que me puede derivar? Pues si nos fijamos, y es realmente muy leve, si vemos ese arco iris que tenemos ahí, eso sería moire. Entonces, igual que pasaría con las Leica que tienen, o
o bien un filtro muy reducido o bien no tiene el filtro anti-moire, aprovechas toda la caída del objetivo, pero cuando tienes una zona de máxima información, sobre todo zonas cruzadas, esto pasa mucho con los tejidos, con nuestras fotos a tejidos, puedes tener esa trama, que llamamos moire, y que en muchos casos, aunque te empeñes en conseguirla con X100, va a costar que la veáis. O sea, realmente, dentro de todas las imágenes que vamos a ver, quizás esta es la más evidente. Y fijaros que empiezo con lo que sería a lo mejor un punto negativo, pero tenemos que ver este punto negativo desde una balanza. Yo tengo ese ligero moire, pero tengo en beneficio, vamos a ver si podemos moverlo bien, tengo en beneficio el poder leer texto de 3 milímetros para una focal fija 35 y una nitidez en todo el campo de la imagen que me costaría igualar con el objetivo convencional. Si nos ponemos a comparar imágenes y empezamos, para ser más claros, empezamos a enseñar metadatos, todo lo que os voy a enseñar aquí son imágenes obviamente sin editar, dado que lo que vamos a ver no es tanto una calidad estética sino una narrativa técnica. Desde mi punto de vista, ni lo que yo os pueda enseñar en pantalla ni lo que yo os traigo en impresión es factible editarlo, no se puede editar. Son archivos, o bien cuando hablamos de las impresiones, los JPEG directos, solamente interpolados para que den el tamaño de copia oportuno, en este caso 60-40, o bien cuando estamos con Lightroom, X100 RAW, X10 JPEG directos. Porque de momento no hay adscrito el software necesario, la patente necesaria para Lightroom, para poder leer los archivos RAF de la X10. Entonces, en la X10, cuando tenemos la compacta, abriremos JPEG directos, sin ningún tipo de edición, y cuando hablemos de la X100, vamos a hablar siempre de los RAW. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ahí tenemos ISO 400, aquí tenemos ISO 200. Bueno, es normal en un captador APS-C que apenas veamos diferencia, ¿no?, entre 200 y 400. Si vamos subiendo esa escala y vamos ya a 1600, fijaros, esto es 1600 y esto es 200. Podemos ver varias cosas. Podemos ver que la cámara sigue respetando bastante bien el detalle, que el ruido que tengamos es un ruido de componente más en luminancia, no tanto en crominancia. Explico esto. Cuando se genera ruido electrónico en una cámara, normalmente si no está bien resuelto por parte del procesador, si o bien el captador es muy pequeño, la fotocélula es muy pequeña, o bien es una exposición muy larga y está generando un ruido termal, lo normal es que en imágenes a ISOs altos tengamos ya una componente de ruido cromático, quiere decirse puntos rojos, verdes, azules. Lightroom nada más abrir el RAF ya aplica una reducción de ruido, pero aún así, como veremos también con los JPEG, lo bueno que tiene esta cámara, y en ese sentido la X10 y la X100 andan muy parejos, el procesador es muy efectivo, y en ese sentido vamos a ver que el ruido que podamos ver va a ser casi siempre en luminancia, no en crominancia, que nos altera menos la información de la imagen y nos altera menos la calidad. Si seguimos subiendo y estamos aquí en 3200 y aquí en 200, ¿estamos al 100% del archivo? Pues sí, tengo una pérdida de calidad de la imagen, pero es una pérdida bastante asumible. Quiere decir, todo depende para que vaya. Luego os comentará David exigencias profesionales a nivel de magazine, revista. Depende de lo que yo vaya a utilizar, a dónde vaya a ir esa imagen, yo voy a poder utilizar los ISOs más altos o más bajos. Depende del tamaño de impresión final, calidad del sistema de impresión, o si hablamos de territorio web, pues ya estamos en otro mundo, nosotros son otros parámetros. Pero en la relación más coherente, un paso atrás, 1600, 2000 ISO, la cámara, para mí, a mi juicio, se está comportando de manera muy excelente. En 3200 también, dependiendo qué iluminación tengamos delante, porque aquí es todo un factor más de exposición
iluminación que tenga la escena. ¿Qué otra cosa? Porque esta es una imagen muy complicada de resolver. Habrá imágenes más sencillas. A 3200 podrían ir bastante bien. Y ya 6400 son estos valores que yo realmente los veo más justificados a nivel documental. Información de la imagen, contenido, pero no tanto que esté bien resuelto a nivel técnico. Vamos a ver. Fijaros, aquí estamos en 1400 y aquí estamos a la base del captador. ¿Por qué digo la base? Porque la cámara tiene más, o sea, quiere decir, hay un ISO 100 y hay un ISO 12800. ¿Pero qué es esto y de qué nos vale? En cámaras digitales, el ISO, normalmente en las cámaras tanto compactas como reflex, sistemas sin espejo y demás, tenemos la base nativa, donde realmente el captador está funcionando, desde ISO 200 en este caso a 6400, y por debajo lo que está haciendo es aplicar al paso anterior. Por ejemplo, si disparamos en 100, hace una toma interna a 200 y me cambia la curva. Es como si yo editara ese archivo en Lightroom y lo esté subexponiendo o sobreexponiendo un punto. Depende si me voy a ISO 100 o depende si me voy a 12800. En la práctica no tengo más calidad. No tengo más calidad disparando a ISO 100 que a ISO 200. De hecho, tengo más calidad a 200 que a 100. Tenéis que saber que vuestras cámaras tienen esos ISOs nativos y es interesante aprovecharlos. Si quisiera disparar, porque me sobrara luz, a un ISO más bajo, o en relaciones diferentes, obturación-diafragma, tengo dentro de la cámara, tengo un filtro de DSA neutra. Dentro de la óptica, que dice yo no tengo que enroscar, tengo un filtro óptico, físico, no es un software, que se quita y se pone y me resta 3 pasos de diafragma. Estos 3 pasos, ¿por qué están justificados y por qué son 3? Si vemos el dial clásico de obturaciones, vemos que me está marcando hasta un 4000 AU. Si vemos el dial anillo de diafragma, veo que tengo hasta un F2. ¿Yo podría hacer un F2 un 4000? No. Tendría que bajar hasta F4 para hacer un 4000. Os explico. En la X100, dado que lo que estáis viendo es solo la punta del iceberg del objetivo, porque tiene más desarrollo hacia adentro, lo que tenéis es un obturador que se parecería más a un obturador central que un obturador planofocal. Si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo, por favor, intervenís. Entonces, ese tipo de obturador que va entre las lentes limita también la obturación para dependiendo qué diafragmas. Quiere decirse que si yo quisiera hacer un 4000, tendría que poner F4 o, para tener la misma relación de luz, poner el ND interno de 3 pasos. Por eso son 3 pasos. Y son muy útiles porque podría disparar a F2 a la misma relación de obturación que me daría un 4000, por ejemplo. ¿Entendéis más o menos por dónde va el esquema? La idea de que sea interno, sobre todo nos aprovecha el no tener que meter un filtro físico y también que no tengo que cargar con ello ni tengo que tenerlo en el equipo. Yo directamente lo quito, lo pongo a través de un menú interno y no resta, que esto es lo importante, no resta calidad óptica. Si vemos la distribución centro-esquina del objetivo, puesto o no puesto, tendríamos el mismo rendimiento. Bueno, seguimos con otras cosas. Decíamos que es interesante analizar el rendimiento, calidad a ISOs elevados. Obviamente no todo van a ser esquemas de luz electrónico ISOs. Tenemos muchas cosas más y hay muchas cosas en las que nos tendríamos que fijar. Fijaros, cuando decíamos aplicaciones del filtro de densidad neutra, pues por ejemplo, yo puedo utilizar ese filtro para generar estelas, incluso a diafragmas de trabajo más abiertos. El caso es que yo estoy modulando la luz a través de un filtro físico. No es una subexposición digital que me alteraría también componentes de calidad, me alteraría componentes de luz electrónico.
yo lo que estoy haciendo es meter un filtro de densidad neutra de 3 pasos. Y como veis, pues la verdad es que genera un rendimiento bastante importante. Si vamos a otro tipo de imágenes, por ejemplo esta que la vais a poder impresa, la vais a poder ver tanto en JPEG, blanco y negro directo, como el RAW en color, podemos ver, voy a ocultar esta parte de aquí, podemos ver nitidez de DS35, óptica fija. Y cuando muchas veces hablamos de componente precio en los equipos, yo siempre me remito a estas cosas. Digo, bueno, ¿cuánto os costaría igualar un rendimiento óptico parecido para un 35 F2? Un 35 que a F2 viñetee solo un cuarto de diafragma, por esa modularidad que tiene en el sensor, porque ese factor es solo para ese objetivo. ¿Cuánto os costaría igualar un rendimiento para una cámara APS-C? Que dé ese ruido electrónico a 3200 o a 1600. Lo más seguro es que os subáis del PVP final de la X100 y aquí realmente nos quedamos muy lejos de lo que sería una de las funciones principales de la X100. Voy a ir un momento a una presentación de PowerPoint. Voy a pasar rápido las partes que creo. Fijaros. Cuando estamos con la X100, como cámara podemos valorar a nivel técnico muchas cosas. Podemos valorar, como hemos dicho, rendimiento objetivo, podemos valorar rendimiento de captor, dado que aquí yo no puedo sacar nada, esto es un sistema integral. Pero algo que me parece muy interesante y que por eso luego vamos a dejar las dos cámaras ancladas en trípode para que lo podáis ver, tenéis un visor. Es un visor óptico. Este visor óptico, aparte, tiene la ventaja de que hibrida o funde los dos territorios técnicos que hemos venido manejando hasta ahora. Por un lado tenemos la calidad de un visor óptico directo, convencional, quiere decirse un visor que tiene su paralaje, y como en los cascos de los cazas, que yo tengo información suplementaria, yo tengo información digital que se sobreimprime. Si veis el sistema de marcos convencional, no es una cámara telemétrica, pero hereda de las telemétricas muchas cosas. Y vemos un poco pues, la parte de los marcos que por un lado van a hacer foco cuando yo muevo en una Leica o en una cámara telemétrica. Yo aquí tengo un sistema de telémetro que hace esa pequeña doble imagen que me hace coincidir para enfocar. ¿Qué hace Fujifilm? Voy a quitar una de las ventanas, voy a utilizar una pantalla electrónica y un prisma que lo que haga cuando yo hago este gesto es cambiar de modo. Yo puedo tener una información óptica con información digital encima, y aquí pues vamos a parar un poco. Fijaros, tenemos un marco blanco, esa es mi imagen final. Tenemos un desarrollo, una escala de 0 a infinito de los planos de enfoque, los distintos planos de enfoque. Tengo, obviamente, como en prácticamente todas las cámaras, mi relación de exposición, dependiendo si estoy en AAS y demás, me van a marcar unas cosas u otras. Y tengo, por ejemplo, histograma activo. Podría, por ejemplo, también poner un nivel y verlo, visualizarlo. Tengo la opción, yo creo que es una opción interesante, si veis esa línea roja, y eso que espero que nos dé tiempo a que podáis visualizar cuando ancle la cámara al trípode, para que lo podáis ver desde el visor, in situ con la cámara que he traído. Esa línea roja es el foco, donde estoy enfocando. Y la parte blanca es la hiperfocal. Decimos que aquí estoy enfocando. Si yo cambio el diafragma o cambio mi distancia al sujeto que yo estoy fotografiando, ese hiperfocal me va a cambiar. Obviamente por reglas clásicas de profundidad de campo. No va a ser lo mismo que esté muy cerca al sujeto que esté muy lejos, no va a ser lo mismo que yo haga la foto a 2,8 que la haga a F8. Entonces, en ese sentido yo tengo ya una estimación. Si yo quiero, por ejemplo, además, hacer un previo de balance de blancos, hacer un previo de profundidad, como tengo esa doble manera de trabajar, yo podría darle un cambio de modo,
cambio de visualización, es la palanca que tenéis aquí, ¿vale? Y irme al modo electrónico. Pues ahí tengo la composición final. Si veis, no hay un marco, porque el marco me lo da solo la parte óptica. Perdón. Sí. ¿A qué distancia qué distancia tienes que estar para que este marco realmente sea la fotografía exacta? Te explico. Porque yo la tengo y entonces, claro, depende de qué distancia te sale mucho más imagen. Digamos que siempre vas a tener un poquito más. O sea, la cobertura, por ejemplo, de ese marco no es el 100% exacto, ¿vale? Se ha generado siempre un margen de error en el cual tú luego puedes reencuadrar. En ese sentido, sí que dependiendo de la distancia y el error de paralaje que tengas, habrás visto, dado que eres usuario de la X100, que ese marco además se va moviendo. O sea, no se queda quieto. Dado que es una proyección electrónica, no es un marco físico, ¿vale? Ese marco, dependiendo de donde esté, se va moviendo y me va haciendo las distintas coberturas. El problema es cuando yo estoy demasiado cerca y tengo un error de paralaje muy grande. Por eso tengo un cambio de modo y ahí entraríamos en visor electrónico, plenamente electrónico, quiere decir 100% de la imagen, porque es una transferencia del captador, no hay ninguna interferencia óptica. Y bueno, tengo esos dos mundos. Por un lado, a nivel óptico tengo la versatilidad de no depender de la electrónica en el sentido de refresco de imagen, de calidad de imagen final porque es mucho más brillante, no voy a tener un desfase del movimiento, no voy a tener ruido si estoy haciendo una composición en una situación muy oscura, en el cual un visor electrónico me puede generar ruido en la imagen. Y puedo aprovecharme también, dado que tengo ese visor electrónico, para hacer una correspondencia a primeros planos, macro por ejemplo a 1 centímetro, que obviamente a 1 centímetro lo que veo por aquí y lo que veo por aquí son cosas distintas. Tengo un error de paralaje tan grande que cuando yo activo macro directamente ya paso al modo electrónico. O sea, directamente omite el visor óptico. Y una cosa que me parece a mí muy eficaz a la hora de componer es contar con toda esa imagen periférica que no es imagen final pero que sí que me da información. Como cuando estábamos trabajando con telemétricas, todo esto que tenemos en los laterales, arriba y abajo, al final son campos predictivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a venir un señor por aquí y va a entrar en mi campo de imagen, yo lo voy a ver venir por aquí. Y si tengo una mujer que me interesa que entre en composición en la derecha, yo la voy a ver entrar en acción antes. En una reflex convencional, yo solo vería al sujeto cuando está, como por ejemplo en el modo electrónico, cuando está dentro. Pero no tengo una referencia de hacia dónde va, por dónde se va a mover. En ese sentido es interesante. Bueno, decíamos que se pueden analizar muchas cosas, ¿no?, en cuanto a calidad de imagen. Algo que también es interesante y esto, si hay usuarios de X100, pues imagino que también lo habréis podido corroborar. Cuando hablamos de calidad de imagen en ópticas fijas y en ópticas bastante luminosas, hay un término importante que se llama bokeh. El bokeh nos está describiendo, realmente no hay una manera científica de cuantificarlo, pero nos describe la calidad o transición desde el punto de enfoque hasta el área más desenfocada. Normalmente veis ese recorrido en el que tenemos un punto de enfoque y un punto de desenfoque. Pero fijaros que esto ya se está dando a F4. Si volvemos a la presentación un momento, voy a pasar cosas más rápidas. ¿Cómo se conforma este bokeh y por qué se pagan mucho los objetivos porque tengan ese desarrollo? Cuando yo adquiero un objetivo, que estamos hablando de la X100 o de cualquier otra cámara, si por ejemplo es un objetivo macro, me va a venir un dato que pone como objetivo diafragma formado por 9 palas, 11 palas, 9 palas circulares, 11 palas circulares, o 10, las que sean. Lo importante es que las palas, las formas que veis ahí, que van cerrando ese iris,
hagan el círculo más perfecto posible, para que el diafragma tenga las menos aristas poligonales posibles. Si eso es así, incluso a diafragmas moderados, hablábamos F4, voy a poder tener un desarrollo bello que se llama armónico desde el punto nítido, máxima nitidez, hasta el punto donde esté el desenfoque. En este caso, desde los diafragmas más abiertos hasta los más cerrados, tenemos ese iris absolutamente circular y que la verdad que es muy funcional. ¿Por qué os enseño una imagen a F4 y no a F2? Pues para ver que incluso a F4 yo puedo conseguir esa relación de punto nítido y de repente me voy haciendo la transición al desenfoque. Entonces eso me parece interesante. Y es algo que también es un valor añadido en la óptica. Fijaros, obsesionado también por el tema del moiré, por ver si daba o no moiré en tramas pequeñas, digo, bueno, pues voy a intentar forzarlo, voy a intentar con la cámara irme a sitios que tengan pues, una rejilla muy muy fina y que tengan posibilidades de crear esa pauta. Bueno, pues realmente es difícil. Lo podéis encontrar, pero realmente es bastante complicado con la X100 tener problemas de moiré. Deciros que eso que parece una desventaja, en principio, es una virtud porque lo que hace es aprovechar la información óptica. Y lo que hace es exprimir todavía más la calidad del objetivo. Decíamos en definitiva que tengo un buen objetivo, que incluso a valores 5,6, como veis ahí, me está generando plano de foco nítido, plano de fondo totalmente desenfocado en esa relación. Fijaros el desarrollo, la gradación, ¿no?, del bokeh que hablábamos. Si empezamos a hablar de la X10, hablamos de otros parámetros. Voy a ir mezclando un poco las dos cámaras porque sí que me interesaría, dado que el concepto de presentación es una presentación sobre todo de la familia, ir explicándoos un poco en qué cambia, de qué manera sobre todo tenéis que percibir la X10. La X10 es distinta a la X100, eso es obvio. Tenéis por un lado un sistema, esto vais a poder tocar todo, de apertura manual de zoom, en el cual si yo retraigo la óptica, se apaga. Si yo extiendo o despliego la óptica, se enciende. Voy a tener una relación de focal 28 equivalente, máxima focal angular, hasta 112 en tele. Y voy a tener los pasos intermedios, los tengo impresos en el barril. Tengo 28, 35, 50, 85, 112 y todos los intermedios. Si habláramos de rendimiento óptico, es imposible exigirle a esto, a la X10, lo que va a dar y da la X100. Eso es lógico. Es un zoom, es un tamaño de sensor distinto y también tiene un precio distinto. Sí que es cierto que si hablamos, por ejemplo, de territorio bokeh, pues no va nada mal tampoco. Estas ya son imágenes de la X10, esto es una toma macro. Tenemos también imágenes por ejemplo, en el cual tenemos un primer plano y un fondo. Fijaros que los metadatos que os pongo abajo son del JPEG directo. En la X10 tenemos que explicar aparte, que es una variable importante respecto a la X100, que es un sensor, es un captador EXR. No sé si conocéis todos ese tipo de tecnología, pero el EXR viene del territorio de las compactas, de hecho viene de la F200, y lo que hace es, de toda la información que tiene el captador, esos 12 millones de píxeles, dependiendo de lo que se encuentre, dependiendo de la situación que se encuentre, se modula, quiere decir cambia. Cambia y podemos hablar de cambios más bien originados en hardware y no software. Quiere decirse que si yo tengo aquí una toma a 1600 y os pongo XRSN, porque veremos varios archivos de la
significa que de esos 12 ha fusionado la información de los píxeles, de las fotocélulas realmente, y ha utilizado 6 millones de píxeles. Esos 6 millones de píxeles están tratados como si fuera una cámara con un sensor mejor repartido, quiere decirse con una fotocélula más grande. Ha sumado la información lumínica de cada 2 fotocélulas del mismo color. Tenemos fotocélulas para el rojo, verde y azul, y lo que hace es sumarlas, parearlas, esto se llama pixel binning realmente, y conseguimos tomas a 1600 que, aunque tengamos ahí el punto de foco como más soft, más suavizado, es difícil que veamos ruido electrónico incluso a 1600. 1600 para una compacta es más que suficiente. O sea, es una relación de ruido muy baja. Si vamos a Lightroom, y os enseño como siempre imágenes a 100%, vamos. Esto es muy interesante. Si vemos esta imagen, vamos a activar los metadatos para que veamos siempre qué estamos haciendo. Fijaros, X10, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, esta imagen. Tenemos un procesador que es efectivo, este es el JPEG, no es el RAW. Hemos explicado antes que no os muestro RAW de la X10 porque de momento Lightroom no lo abre. Entonces, tendríamos un SilkyPix, que es un programa que viene con la cámara que lo abre, pero igual que pasaba con la X10 en su momento, no aporta el mismo rendimiento, no exprime igual los RF. Entonces, cuando haya una versión compatible de Lightroom, pues traeremos aquí archivos RF de la X10. Fijaros, X800, podemos ver varias cosas. Podemos ver que la imagen aguanta bastante bien. Desde el punto de foco hasta zonas donde sería muy normal encontrar ruido. Podemos tener ruido en luminancia y no tanto en crominancia. Y claro, ya si nos ponemos a hacer barbaridades, pues podemos... Vamos a compararla. Por ejemplo, con su homólogo en 3200. Bueno, tenemos entonces una toma ISO800, una toma 3200. Si yo amplío esto, obviamente diferencias voy a tener. Yo no dispararía a 3200 con la X10, me parece, siendo el tope nominal, me parece excesivo porque realmente el procesador se mete mucho en la calidad óptica, es decir, se afecta, como veis, a la nitidez, pero vais a ver poco ruido, porque actúa ese sistema EXR en el cual, dependiendo de lo que yo necesite, o bien tengo 12 millones de píxeles, esto es idóneo para cuando tengo situaciones de mucha luz, o bien tengo 6 millones de píxeles para eliminar el ruido electrónico, o bien 6 millones de píxeles para hacer lo que sería un HDR. Esto es muy parecido a la tecnología que tenía Fuji con las S2, S3 y S5 Pro, y en ese sentido lo que hace es utilizar unas fotocélulas para hacer una foto a las altas luces y otra a las bajas luces y las funde. No hacemos dos fotos, es la misma foto. Entonces en esa misma foto el captador se divide y vuelve a utilizar esa información, ese pareado de píxeles para decir, bueno, tú te vas a encargar de las altas, yo me voy a encargar de las bajas. Ese es el modo DR. Hay tres modos EXR. La X10 es un poquito más versátil en ese sentido, poder modular, pero la calidad de imagen final obviamente va a ser siempre superior la X10 que la X10. La X10 no pretende ser una X100 en pequeño, ni mucho menos, ni una X100 con óptica intercambiable. Pretende ser una compacta de gama alta, una compacta que llamaría Fuji Premium, en la que incluso como fotógrafo profesional yo la puedo llevar encima para cubrir dependiendo de qué cosas. Yo puedo utilizarla como una herramienta discreta porque es una cámara muy pequeña, una cámara bastante rápida, dado que es un CMOS. Y fijaros, bueno, el rendimiento que da a esos saltos es
muy interesante para lo que es, no olvidemos, es una compacta, un territorio compacto. David, si quieres intervenir de la X100 algo, me comentas. No, en principio... Sí, sí. Otra cosa interesante. Hablando del bokeh y la profundidad de campo, en la X100 y la X10 tenemos unos diafragmas luminosos. En la X100 tenemos un F2 y en la X10 tenemos un F2 2,8. F2 28, F2 con 8, 112. ¿Qué ocurre? Y esto seguro que os recuerda un poco a la relación de profundidad de campo que ocurre en cine respecto al vídeo digital. Si yo quiero hacer un foco selectivo, me puede ocurrir que a un mismo diafragma, dependiendo qué sistemas, tenga más o menos, y en algunos casos mucho menos profundidad de campo. ¿Qué tiene que ver esto y por qué os lo explico? Con la X10 yo tengo un F2, pero el F2, como sabéis, es una proporción de luz, no es un diámetro físico. O sea, el F2 en la X10 es un diámetro mucho más pequeño que el F2, 35 equivalente de la X100. En definitiva, si mirásemos profundidad de campo, cuando yo disparo a F2, con la X10, estoy disparando prácticamente con la misma sensación de profundidad que con la X100 a F8. Eso es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque puedo hacer hiperfocal, puedo, con que cierre un punto, ya estoy trabajando casi como a F11, más o menos. Y puedo, por ejemplo, trabajar con el gran angular 28-35, con composiciones muy, muy interesantes y con una profundidad inmensa. Sobre todo utilizando esa relación de diafragma, F2, 2,8, 3,5, en relación a lo que me va a dar en equivalencia con la X100. En definitiva, esto lo veis muy fácil con el campo del cine. Cuando hay gente que todavía usa película y cuando todavía usa 35 milímetros, esos objetivos y esos diafragmas generan esos planos muy sesgados, esos planos nítidos y enseguida desenfocados, porque el iris, el diafragma, es más grande. La proporción puede ser la misma, pero el tamaño del iris es distinto y por lo tanto los círculos de confusión que luego generan ese desenfoque son también más grandes. En la práctica, quedaros con que la X10 tiene una relación de profundidad de campo equivalente como a 4 pasos distinta a la X100. Si yo disparo a F2 es como si disparase a F8, profundidad de campo no luz. Y en teleobjetivos lo contrario. Como yo tengo esa focal variable, si quiero hacer hiperfocal y tener todo más o menos nítido, podría trabajar a 28 milímetros sin problemas, utilizando ese F2 sin problemas. Y si quiero focos selectivos, va a ser más interesante que lo haga siempre a relaciones pues, en torno a los 112 milímetros equivalentes, porque voy a tener focos selectivos más sencillos de hacer. Con esta parte termino ya la explicación de la X10. Fijaros, algo que no os he comentado es que la X100 no tiene, porque realmente no hace falta, no tiene estabilizador de imagen. La X10 sí. Vamos a ver una zona. Vale, esta zona, por ejemplo, si vemos los metadatos, fijaros, 1/10 de segundo y la imagen está nítida. Tenemos un estabilizador interno. En la X10 hay un estabilizador que me ayuda a conseguir imágenes nítidas a pulso. En principio, según los datos de la marca y los que yo puedo probar a nivel técnico, más o menos 4 pasos, que es algo por encima de lo que da la media de compactas con estabilizador. Normalmente casi un punto por encima. Y es bastante efectivo. O sea, es interesante saberlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un captador pequeño que aunque resuelva bien ISOs altos, si yo utilizo ese estabilizador puedo conseguir una imagen más limpia a un ISO más bajo, por ejemplo. Puedo utilizar esa relación. Igualmente, acordaros de que la cámara se modula y cambia dependiendo de lo que yo necesite.
Si yo disparo a 1600, otra vez EXR, vamos a ver aquí los metadatos, 1600, bueno, pues es una relación de calidad que no es la de la X100, pero desde luego para ser una compacta es muy interesante. En definitiva, y ahora doy paso un poco a David a que explique su experiencia con la X100 en territorio profesional. Lo que tendríamos aquí es un sistema integral que, aunque en principio no se orientó a segmento profesional, ha entrado de lleno en segmento profesional. Tenemos una óptica fija equivalente al 35F2, tenemos un captador hecho solo para ese objetivo y tenemos un rendimiento centro-esquina, como habéis visto en imágenes, interesante. Si hablamos de la X10, lo que tenemos es una calidad más alta de lo normal en una compacta. Lo tenemos bajo un acabado y una filosofía de producto igual que la serie X, un acabado bastante interesante. Tenemos un visor óptico y un rendimiento de esos altos también, pues yo creo que también bastante loable. ¿Tenéis alguna duda en esta parte, en el bloque? El tema, o sea, del visor óptico, sí. Digamos, vemos que se puede ver igual que el visor óptico de la FIO. No, son distintos. Bueno. Y es muy buena pregunta. El visor óptico de la X10 es un visor óptico directo. Quiere decirse, no es un visor híbrido. Por dos motivos. Lo primero, no cabe físicamente. Y lo segundo, por cuestiones de precio. En el sentido de, si esta cámara cuesta 529 euros y esa cámara cuesta 999, tiene que haber diferencias entre una y otra. Entonces, dentro de la lógica de que además es un zoom, que sería mucho más complejo hacer un visor híbrido zoom, se ha preferido tener un visor óptico con lentes de vídeo óptico, no plástico, y con una cobertura bastante buena. Pero no tiene esa información de tono. Ya lo veréis, pondremos luego las cámaras en trípode y lo podéis ver. ¿Alguna consulta, alguna duda? Preguntan desde el chat del streaming si es posible, si tenéis previsto mejorar la capacidad de grabación, la velocidad de grabación en tarjeta, que parece ser que es algo lenta cuando grabas en JPEG y en RAW. ¿Con la X10? X10. Sí. Pues de momento a día de hoy no lo sé. Lo que sí que es cierto que desde que ha salido hay ya 3 actualizaciones de firmware, con lo cual imagino, como pasó con la X100, que se irán actualizando. Ahora, como siempre que estemos grabando archivos en tarjeta, es muy importante tener en cuenta la clase. Una vez que tenemos eliminada esta variable, o sea, si la clase de tarjeta es clase 10 o clase 6 mínimo, pues podemos tener en cuenta ya si es una cuestión de cámara o no. Pero primero hagamos esa tabla rasa, tengo una tarjeta rápida y veamos si el problema es de la cámara o de la tarjeta. Si tenemos una clase 10 y sigue tardando, habría que ver si va a venir una actualización de firmware. Lo más seguro es que sí, porque realmente la X10 en el poco tiempo de vida que lleva ya 3. O sea que enseguida, en cuanto han visto algo a mejorar, lo han sacado al mercado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Pues, David. Sí. David, ¿me está el micrófono? Bueno, después de la explicación que ha hecho así tan extensa y tal, vamos a ver un poco la parte que me toca a mí, que es la de la aplicación de esta cámara en un mundo, digamos, profesional, digamos, dentro del mundo del fotoperiodismo. Cuáles son las ventajas, desventajas, hasta dónde podemos llegar a esta opción, ¿no? Con esta cámara. Evidentemente es una cámara que requiere
hacerse con ella, en el sentido de que sobre todo si no tenemos experiencia en cámaras telemétricas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo a través de un visor óptico o bien digital, que ofrece las dos, pero bueno, siempre quizá tengamos más tendencia de verlo en el óptico, pero es un visor que no deja de ser un agujero. Nos marca dónde vamos a coger el encuadre, pero no nos marca la fuga del 35, con lo cual, como ha pasado en toda la vida con las cámaras telemétricas, siempre a lo mejor tenemos que apurar un poco más el encuadre si queremos salvar, si queremos ajustar, por ejemplo, la cabeza de una persona al límite del texto, ¿no? Os hablaré muy claramente de lo que para mí lo que ha significado esta cámara, es decir, las ventajas que yo le veo en el mundo profesional. En primer lugar, por fin encontramos una cámara con visor. No quiero una tele dentro del visor. Tenemos la opción, y es una opción interesante porque con el visor digital vemos perfectamente lo que está captando el sensor. Entonces, si tenemos que apurar algo de apurar el encuadre en algo, lo podemos utilizar. Pero para mí es un placer el poder trabajar con un visor. Yo quiero ver lo que hay, ¿vale? Hay otra historia muy interesante de que tú en el visor, con que ves más de lo que estás cogiendo, porque ves lo que coge el encuadre, tú estás viendo lo que puede entrar en plano, ¿vale? Y de esta manera yo creo que es interesante para anticiparnos a la acción, ¿eh? La información que lleva es muy interesante a nivel de lecturas, de profundidad de campo, de sensibilidad, pero una de las cosas que realmente yo he alucinado mucho con esa cámara es con la óptica. Es espectacular. Y sobre todo cuando a veces la fuerza es un poco decir, venga, a un contraluz, muy contraluz, y a ver cómo me aguantas la zona de la edición, ¿vale? Por ejemplo, ahora aquí tenemos el problema de la interpretación del proyector. Pero si pudiéramos ver esta imagen al 100%, es decir, en esta imagen que es tan contraluz, es decir, la calidad que tiene esa cara y esas pestañas es perfecta, pero perfecta. Yo al menos no necesitaría más. Claro, ante todo una cámara, cuando nosotros probamos una cámara, tenemos que plantearnos para qué la queremos, eso está claro. Es decir, como bien ha dicho él, cada cámara tiene un mundo. Y también tenemos que plantearnos unas metas, hasta dónde queremos llegar con esta cámara. Es decir, la meta que yo me planteo, por ejemplo, a nivel de calidad, es hacer una doble página en un papel couché, en un magazine, en un dominical, ¿vale? ¿Hasta dónde podemos utilizar esta cámara para un papel de magazine? Para una calidad que digamos OLE, está en 2000 ASA. 2000 ASA es una locura. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que hay mucha tendencia cuando vemos una cámara nueva de decir, ¿hasta cuánto tira? Hasta 6400. Hasta 6400. Hasta 6400. Y luego te preguntas, ¿cuántas veces tira hasta 6400? Ninguna. Vale. Entonces, ¿dónde está el terreno de esta cámara? El terreno de esta cámara está en fotoperiodismo y tal. Entre 200 y 1200, 1600 como mucho. No de calidad, sino de que realmente te haga falta. Porque ya os digo que hasta 2000 yo me atrevería a hacer una doble página sin ningún tipo de problema. A partir de 2000, bueno, en papel diario a 6400, vamos, sin ningún problema. A partir de 2000 yo diría, podríamos a tirar, pero yo lo utilizaría si me interesara más el documento que la calidad. Yo sé, oye, me da igual, no hay luz. Aparte tiene una ventaja esta cámara. El ruido que hace es un ruido como muy analógico, no es una pastela, es decir, vemos ruido, sí, pero es bonito, es un poco como la Tri-X, una película Tri-X que daba ruido, daba grano, pero era muy bonito, era muy estético entonces con la X100 ocurre esto. Por ejemplo, si entramos a encuadres donde queramos este tipo de encuadre de una cara muy primer plano o así, ahí por narices tenemos que entrar ya en la zona macro, ¿vale? Que para hacer esta imagen, por ejemplo, esto es con la posición de macro activada. En el momento de que entramos en macro, ella misma ya entra en digital para corregir todos los posibles errores de paralelaje, claro, estamos trabajando a esta de un palmo, ¿vale? O sea que en el momento de que queramos este tipo de fotografía y tal, necesitaremos que por narices poner el macro y trabajar con el visor digital. Lo que os hablaba, rendimiento de las sensibilidades.
magnífico, realmente magnífico, porque te das cuenta de que no la estás forzando, es decir, que tiras a 1000, que tiras a 800, 800. Yo por mi modo de trabajar, si puedo tirar a 200, nunca tiraré 320. Por mucho que yo trabaje en un diario, por lo que comentaba antes, para mí es importante tener un gran documento, independientemente de dónde vaya ese documento publicado. Yo lo que quiero es un gran documento aquí, ¿vale? Con lo cual es un placer trabajar con esta cámara porque realmente da una, bueno, a menos sensibilidades. Si os fijáis, por ejemplo, esta imagen, si vemos la otra opción, aquí tenéis cómo se disparó durante las pruebas que hice con la cámara. Vamos al 100%. Esto es 1600 alza, 100%. Fijaros la célula de blancos. Mirad lo que estamos viendo, de un sensor APS. Y aquí tenemos que quitarle un poco de calidad por el cañón. Sí, es increíble, la verdad que es... Yo normalmente la gente a compañeros que les he recomendado, digo, oye, que realmente da bien esta cámara, es decir, que no es un juguete, es decir, que se puede utilizar para trabajar. Cuando lo han comprado, todos se llaman y dicen, oye, es que la puedo utilizar para... Sí, ya te lo dije, es la sorpresa la que genera, lo que me hace gracia, ¿no? Que genera una sorpresa brutal. Por ejemplo, en esta imagen, una tontería de foto en una plaza, ¿vale? En Teruel. Pero más que nada para que veáis una cosa. 60.600 a 100%. En un contraluz, y fijaros el detalle de aquí que todavía vemos. Fijaros lo que es, Y aún tenemos información aquí. Y buena información. Por ejemplo, una de las pruebas que yo hice es llevar esta cámara a un terreno absolutamente de no, que era un correfón, que era un suicidio absoluto. Pero bueno, era decir, bueno, ¿hasta dónde me vas a responder, no? Estábamos ante una situación muy rápida, en una situación con muy poca luz, salvo cuando encienden los petardos, es cierto. Y era un poco decir, bueno, si no sale nada, pues perfecto. Era una prueba que estábamos haciendo con la meta de decir, necesito una foto para el diario. Sí, de lo que voy a hacer sacaría una foto que publicaría en el diario. Bueno, nos vamos. ¿Qué ocurre? En primer lugar, la cámara es una cámara que el servo tiene una función de servo, pero claro, a ver, no es un servo ultrasónico. Entonces, por ejemplo, te encuentras de que esas bajadas del diablo que te viene corriendo y tal, seguimiento, cero. No, tampoco es una cámara, sino os digo las cosas que se hicieron. Entonces, ¿cuál era la forma de trabajar? Pues correr al lado del diablo y en el momento en que paraba el diablo me separó y empecé a trabajar. Por ejemplo, que sería un correpo, ese 35 estaba bien, pero quedaba un pelín corto, pero bueno, es igual, vamos a meterlo a todo lo que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta acción donde el diablo sale de la oscuridad, fijaros que, por ejemplo, está en el aire, es decir, yo creo que tiene una cosa muy buena esta cámara. Si bien es cierto que en situaciones porque el AF en situaciones de muy poca luz, duda un pelín. Cuando dice verde, el cuadrito de delante del medio dice está verde, el foco es anciano. Pero es verde que lo puedes levantar a lo que quieras. Y no es aquel foco que lo pones al 100% y dices, ay, el tamaño de impresión, sí, pero al 100% vas a trancar. No, es rabioso. Eso te da mucha posibilidad, ¿no? Si queremos ampliar. Este diafragma tan cerrado, pero porque es que es de esos petardos que hay como 20 que encienden a la vez y que realmente dan una luz brutal, ¿no? De manual, sí. Yo tengo un problema con esto cuando hice unas pruebas para Fuji que me decía, bueno, oye, ¿qué tal va en programa? Y yo, pues no lo sé. Oye, pero es un método. Yo destacaría una cosa de esta cámara, que son los JPG. Los JPG en general es alucinante. He visto cosas igual. Todo que yo trabajo en RAW, pero por método de trabajo, no porque desconfíe de un disparo JPG, pero es una forma de trabajar que la tengo escondida y ya está, ¿no? Igual que eso con el sistema manual.
Yo prefiero medir y a partir de una medición yo soy el que manda, ¿no? Por ejemplo, en el correzo, pues de repente aquello que estaba así me giré y había una niña que estaba aterrorizada, ¿eh? Bueno, también nos funciona muy bien. La otra gran ventaja, para mí, es esto, el botón FN. El botón FN es un botón en el cual nosotros podemos dedicarle una acción o que cambie sensibilidad, es decir, nos va a parar a un menú, a una parte del menú, de forma rápida. ¿Cuál es la que yo creo que a mí me ha funcionado mejor? Es tener la sensibilidad. ¿Por qué? Porque estoy en la calle y de repente entro en el interior. Cambio rápido. No tengo que ir al menú, buscar, no sé qué. O bien, el filtro LED. Así que de repente hay mucha luz y te está disparando muy cerrado de diafragma y prefiero disparar más abierto de diafragma, pues LED. Pero sobre todo a mí me ha ido muy bien el tema de la sensibilidad. El tema de poder cambiar rápidamente y funciona, la función es muy buena. Evidentemente el tamaño reducido y la discreción es de las cosas que muchos que vamos con cámaras digitales grandes, pues hay un momento que va a la leche, porque, y sobre todo la discreción que tiene el disparo, que es muy silenciosa. Muy silencioso hasta el punto que hice la prueba. Yo normalmente no la llevo en silencio, pero un día probándola, cuando me dejaron para probar, tenía que hacer unas fotos de una sala de arte, de aquí de la Pedrera, que inauguraron una exposición. Y yo me puse al lado de una chica, la chica estaba aquí, yo me puse aquí con una cámara, así, y la cara era aquí. Me podría haber 20, 25, 30 fotos. Ni se enteró. Esto en muchas ocasiones nos puedes hablar más de temitas, ¿eh? Peso. Es una cámara muy agradable. Yo para mi gusto me gustaría más grande. A mí me falta tamaño. Y mira que tengo una mano de mierda, ¿eh? Pero que yo la cojo y me falta tamaño. Otra gente dirá, oye, no, tío, que está muy bien, que es una cuestión puramente personal. ¿Ah? Antes has dicho que era un cambio de trabajo. No, pero eso no es una compacta. Para mí esta cámara no es una compacta, ¿eh? Sí, no, está a otro nivel. Yo con una compacta no hago una doble página del magazine ni acto vino, por muy buena que sea. Por ejemplo, esta imagen está tomada hace muy poquito en Konya, en el santuario de Svetlana, que es estos tíos que dan vueltas, ¿sabéis? Los de Piches. Vale. Fui a hacer una historia para el magazine y me dijeron, no se puede hacer fotos porque es una zona de culto, pero tú tienes permiso. Mis reflex, levanto, ¡pah! Cristo bendito, Señor. ¡Pah! La policía, la gente, no sé qué. Yo no entendía nada, y haciendo entender a un turco que no hablaba inglés, que yo tenía permisos, que no sé qué, llamando a la embajada, al final sí, pero claro, ¿qué ocurrió? Que con los policías hubo un acuerdo, pero con los peregrinos no. Entonces, hostia, las cámaras, y iba con mi jurisdicción, así. Entonces de repente yo fui siguiendo el grupo, este grupo que fue la gente que me increpó, y de repente se pusieron a ver unas cosas. Este vano de aquí que veis aquí es el guía, yo estaba al lado del guía como si supiera turco. Y el tío hablaba, yo miraba, y ahora el cuadro, todo esto en turco. Yo, sí. Puse la cámara en la mesa, viendo que era un cristal, sabía que iba a ganar una doble imagen, y empecé a disparar. El problema cuál era, que muchas de ellas iban con el ICAM negro, y no, vamos, es que no había ni contraste allí, no había. Pero bueno, a base de disparar, no salvamos una imagen, sino al final dimos solo una imagen, así que no sé qué decir, oye, la salvo de lejos y tiranillas. No, es una imagen que nos aguanta perfectamente, ¿no? Y aquí es donde la cámara, te das cuenta de que esta cámara es, por ejemplo, aquí, ¿no? Igual, en Turquía, la discoteca Magazine de Turquía de ahora, hay dos, de Estambul, el Reinas y el 360, que es este, y esto es como una cosa así, todo, una escalera que subes, y vas a parar al cuarto piso aquí, hay este arco de seguridad y unos tíos que te cachean o si llevas armas, ¿no?
puedes sacar fotos, ¿vale? Y bueno, de alguna manera la discreción de la cámara sí que te permite decir mucho más que no con una cámara reflex, por ejemplo, ¿no? Fijaros que nos estamos moviendo en unas sensibilidades de trabajos reales de 1250, 1000 en estos casos, ¿eh? Es una cámara que para la calle, para la gente que nos gusta la street, va muy bien. La discreción es buenísima, digamos, mirad aquí que están los dos, ella inmersa, a ver si sacaba aquí el liquidito y el tío mirándola y tal. Esto al cel, esto no mica pujar. La parte esta de aquí. Todo el rato. Aquí es donde se encuentra muy cómoda esta cámara, a este metro y algo de la gente. Ahí está muy bien. Porque es que ni se enteran. Si yo estaba delante, es que podía estar a 1 metro de ese tío, ni se enteraba. Por ejemplo, estas que están todas coincidiendo con la piedra, a ver si coño coincide en la piedra. Desde luego, es una cámara que os seguro que se puede trabajar con ella con toda seguridad. Además hay que conocerla. Yo creo que como toda cámara, has de saberlo de primeros límites, ¿sabes? Es decir, pero mientras nos movamos hasta esos límites, es una cámara que funciona de narices. Por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que paré en el coche, la vista en Teruel y tal, es una imagen con un cielo que era espectacular, el cielo. Y para ir para hacer esta foto, que lo hablábamos antes en el taller, que al final fue una doble página del magazine. No es que estemos hablando, no, es que esto va, la imagen que vimos antes. Por ejemplo, esta fotografía, que lo hemos visto en el taller de antes con el retrato. Era a primera hora de la mañana, yo tenía que hacer una doble página para el diario como entrevista de ella. Y yo iba con mis cámaras reflex y 100 pulgadas, evidentemente. Pesan. Y con que faltaba un poco, cámaras al suelo. Y de repente, Claudia no sé qué, que es muy divertida, se pone entre medio, la llaman, gira y sonríe, hace así. ¡Pam! Bueno, las otras no las tenía colocadas porque pesaban. Y la X100 no. Y yo cuando vi la imagen dije, ya está, ya ahora me podría ir. No voy a hacer nada mejor. ¿Por qué? Porque de repente tienes aquí una imagen que la está todo el mundo trabajando y ella, como protagonista de la historia, ahí con la cigarrilla y tal. Finalmente va a ser la foto, si no ha salido ya, no lo sé, se va a dar a doble página en el magazine, abriendo la entrevista. Pero es un poco las ventajas de esta cámara. ¿Daba mejor que las otras? No, las otras dan muy bien, y es muy bien. Pero las otras con que pesan, las tenía en el suelo. Ya que decir, bueno, de aquí 2 minutos agafaré. Pero esto lo llevas aquí todo el santo día. Todo el santo día. Y esto es fantástico. Fantástico. Bueno, como veis, esta es la mía, el tuneado, vamos a hacer el tuneado un poco que tiene aquí, ya que ahora parece ser, pero no estaba en negro. Esta es mi cámara, con un soft de disparo, como podéis ver aquí, para disparar más lento, con el vídeo de disparar más lento. El parasol, yo creo, y todo el juego este de parasol y filtros necesario tenerlo para evitar rayaduras y todo esto. ¿Veis? La aplicación del soft. Mucha gente me ha dicho, hostia, entra agua. No entra agua. Lo que ocurre es que, siguiendo los consejos de un amigo mío que era mecánico, me decía, si tú le pegas un impacto aquí, ya no salta el vídeo, tú puedes llevarla a servicio técnico y está tal como está, ¿vale? Si no, pero vamos, la foto que habéis visto de la chica, que estaba así como una fiesta de la espuma, le pegaron un mojón a la cámara y al menos aquel día que no paró, y siguió trabajando. Asegurar el parasol. No cae, pero hay que hacerlo. Pero no, es decir, va fuerte, ¿vale? Pero yo si estoy en la calle corriendo me importa un pito. Es decir, tengo que asegurar, pero esto lo hago con esta y lo hago con todas las cámaras. Si estoy corriendo, no puedo, ¡ay! Hostia, que se ha dado tan al parasol. Oye, no. Se asegura, no pasa nada.
suave y hágalo así caiga. Es puramente seguridad. Exacto, ya está. Una funda bomba de arroz bomba va muy bien para guardarla. En definitiva, que estamos realmente ante una cámara que cuando estamos en sus límites y nos movamos entre sus límites, es espectacular lo que podéis hacer. Espectacular. Siempre contando que al principio necesitáis días de habituarnos a ello. Sobre todo si no os habéis trabajado con telemétricas. Una pregunta, ¿el parasol y el visor óptico se llevan bien o Sí. no lo ves? Sí, tanto que lo ves. Te tapa, ¿Te tapa el visor? pero con cualquier cámara telemétrica. Sí, pues, a ver, yo creo que si no lo llevas, es limpio el tiro. Sí, te tapa como con cualquier otra... Claro. O sea, te tapa. Sí, sí. A ver, te tapa. ¿Al arbolito de antes lo verías? ¿No? ¿El arbolito de antes? El arbolito verde que ponía en La la... otra presentación. Te tapa la esquina... Derecha baja. Sí. Pero tampoco es aquello que tape... Pero no se mete mucho la imagen. Tienes que coger el adaptador que enrosca con el parasol y ahí metes el filtro. No, el adaptador. Hay un adaptador intermedio y luego ahí puedes meter el filtro y no poner el parasol. Eso sí, claro, después puedes meter el filtro de... Esta es una de las cosas que me contaba que hubiera estado bien que no hubiera hecho prácticamente quitar la aldea que costó un poco quitarla. Para luego ponerlo en la aldea, ya la rosca preparada para poner directamente el filtro y una cosa que... Sí, en principio, porque yo también tuve esa misma duda, en principio eso se hace para que el objetivo sea lo más limpio posible. Pero claro, estamos hablando de milímetros, que sería muy fácil de hacer una... La X7 es igual, en ese sentido. La X7 es exactamente igual. Hay gente que está cogiendo tapas estas de diámetro 49, de estas de pinza del centro. No, pero aquí les pongo un amigo, lo dijo aquí una tapa de que solo para mí. Después això en què ho revela? Yo normalmente trabajo con el Lightroom, pero Lightroom, Camera Raw, Capture One, bueno, Capture One no sé si las abre todavía, pero vamos, yo normalmente con el Lightroom, ¿eh? Això se viene con la máquina. Sí, que pix. Sí, lo que pasa es que por ejemplo para que funciona, pero con la máquina. Sí, también tienes. No puede salir los datos. Sí, tengo el CityPix para... ¿Viene en la caja? Yo me lo descargué por la página. Yo instalé el otro día que venía el CD y no pude llega con el mando. Sí, pero de todas maneras, sí. El diseñador sí. Si puedes aprovechar el máximo rendimiento de cámara, si lo que quieres es eso, te va mejor la X. Imprime más. Sí. No, pero el Lightroom está muy bien, pero ojo que cuidado lo que tocáis porque los JPG son muy buenos. Sí. Y hay que saber muy bien lo que se toca porque puede quedar peor al final del RAW, eso es verdad, ¿eh? Sí. El RAW trabajado que el JPG que está generado la cámara, ¿eh? Eso es un segundo. Para eso, si queréis luego al final, podéis ver las copias, son todos JPEG directos. Ahí vais a ver que realmente conversiones de blanco y negro, por ejemplo, que son maravillosas las JPEG. ¿Podéis hacerlo en RAW? Sí, pero vais a tardar un rato en igual, ¿no? Sí. ¿Se puede hacer? Pero los JPEG es muy bueno. Hay la opción esta que lo dispara solo, ¿no? Y que te hace un botón, enlace una serie de disparos por diferencia, si lo hacen disparos principales. Tarda un rato entre ¿Por entero las luces o una ráfaga? una ráfaga. Yo no veo el equipo para hacer el equipo Digo, si de es una reportaje. situación, eso, necesito hacer varios disparos seguidos. Lo haces, lo que pasa es que te vas a quedar sin... Se ve como carga. Claro, y tengo que esperar que las cargue, no hay manera en vivo. Claro, me imaginaba si hubiera una forma Entonces, que yo no las veo. Es que un poco lo que habla él. El problema de esta cámara, tú has de imaginarte una cámara de carrete, puramente, pero que tiene la ventaja de que no haces esto. Sin todo lo que sean ráfagas, no está en su terreno. No. Sí que lo hace, pero de repente tarda en cargar. ¿Pero por qué? Porque es que es... Claro, pero en unas ocasiones corre foto como las fotos. Está foto a foto.
Yo nunca tiro ráfagas. No, claro, porque digo que no estacionen igual que sí, porque aunque sean 3, a ver, 2018. Pero es muy complicado, pero es que con esta cámara no buscas ese tipo de imágenes. Yo creo que no es el perfil, ¿eh? No Creo, sí. Yo creo que es más una cámara de foto a foto, es decir, no... Y a foto tiras, porque oye, te aseguro que el Correfoc era una prueba muy dura, para esta cámara. Y hombre, había desenfoques, claro, había desenfoques, porque es una cámara que no es una última generación de cámara pro. Pero, ostras, a mí me sorprendió, lo que se llegó a sacar de esta cámara. Y era foto a foto. Tú puedes escoger puntual, matricial o moderado. Puedes escoger las 3 mediciones, sí. Puedes elegir entre cualquiera de las 3. Y en el sentido de las ráfagas, a ver, el problema son dos. Por un lado, mecánicamente no está destinada para ese uso. Y luego tienes el buffer de cámara y el cajón donde tú almacenas las imágenes. Es más limitado que en un segmento a lo mejor 24-36, cámara profesional típica de fotoreportaje. Yo creo que la ventaja es más que es un equipo pequeño y que es un concepto telemétrico, por así decirlo, pseudo-telemétrico en digital, a un precio muy asumible, porque si nos vamos a otros territorios, os hablo de otros precios. Entonces, ahí es donde realmente está utilizando la cámara. Yo en ráfagas realmente creo que no la vas a poder exprimir bien. O sea, hablaríamos de otras cosas. Sí, pero tampoco sería la más rápida. O sea, es que te va a dar como 3,5 frames por segundo. Entonces, tampoco sería... No, hay cosas que están muy bien. Para entrevista es instantáneo. Es bastante rápida. Tienes 3 modos de manera. Sí, tienes 3 modos de usar la cámara. Sí. Pues ahorrar energía y que el retardo sea... Bueno, realmente no afecta tanto al retardo, sino a la puesta en marcha. O sea, el on-off de la cámara, ¿vale? Entonces ahí puedes tener más autonomía, prescindes del visor electrónico, utilizas solo el óptico y la batería de la cámara se alarga. Puedes ponerla en normal, no tienes apenas retardo, yo al menos no he notado mucho retardo, y luego inicios rápidos. Que tú en cuanto le das salón, es como si la cámara estuviera todo el rato en stand-by y se... Una pregunta, entonces en modo normal, ¿qué duración tiene? Pues en modo normal unos 200 a 250. A ver, depende de muchas cosas, porque es que esto es muy variable del foco, Por eso digo, visualizador. Pero luego desde que enfocamos hasta que disparamos no hay apenas... Sí, el retardo... Sí, no hay aquello que dices, le hago una foto a mi hija y cuando veo la foto se estaba el tobogán y no está abajo. No. Puede a lo mejor haber un... Yo no digo que no lo haya, pero que a nivel de apreciación sería muy... Incluso la aplicación, por ejemplo, a nivel profesional, yo qué sé, pues la típica rueda de prensa o la típica ejecutiva de un partido que tú entras un minuto y te vas, yo lo estoy haciendo mucho con esta cámara, voy con un cuerpo, con el 70-200 y los planos generales no, o con la 100. Y el otro día con un compañero estábamos y me dice, ¿pero qué haces tarado, tú? Bueno, le puse 1000, digo, ya lo hablamos luego, vale, le voy a poner 1000 y en program, sí. Y entré, hicimos las fotos así más largas de 2 políticos, 3 políticos y luego algunos planos. Y digo, no, míralas. Hostia, no puede ser. Era perfecto. Entonces, con que tiene esa posibilidad de poder encuadrar mucho, si de repente necesitamos algo más, nos va a quedar una imagen de 23 megas con una calidad soberbia. Pero ya os digo, sobre todo es una cámara que no hay que pedirle. No, tiene una cámara de tranquilidad, pero que ojo, que para hacer un reportaje, lo que tenéis que preguntar, ¿pero tú harías un reportaje solo con esta cámara? No, sin ningún tipo de problema. No, manual no, es una cámara hecha para autofocus. Manual, yo creo que podemos trabajar en hiperfocal, si trabajamos con mucha luz, y poder poner un diafragma muy cerrado entre 5, 6, 8 y trabajar en capacidad de 1 metro, vale, pero no está hecho para esto, es decir, tiene la posibilidad, pero lo que hablamos un poco de la fotografía por ráfaga, no es una cosa, y el manual no está, no. Permite un poco eso. Sí. El que no sea tan operativo manual, porque cuando tú haces esto, no se corresponde con una helicoidal física, ¿vale? No tienes un engranaje físico, sino que es un impulso electrónico. Entonces, tú tienes, de hecho, tú te puedes cansar aquí, te puedes morir y no has terminado, ¿no? Entonces, cuando tú haces enfoque manual,
tienes una opción en la X100 que puede ser interesante utilizarla, aunque como dice David, el autofoco por contraste lo primero funciona bastante bien, engancha bien, y es lo suficientemente rápido y operativo para que puedas utilizarlo solo. Pero tienes un botón, que es el bloqueo AM, que se puede conmutar para bloqueo de exposición o bloqueo de foco. Si pones la cámara en manual y utilizas este como bloqueo de foco, lo que te hace es un avance en autofoco a la zona que tú quieres. Y luego tú presionas al centro, te muestra una lupa en 10 por y enfocas fino en manual. Pero en sí esto, para un territorio de reportaje, sería una media pulsación con el botón de AM, me acerco y foco manual. No lo veo. Es decir, está bien cuando tengo todo el tiempo del mundo y quiero confirmar el foco de manera manual sin andar desde infinito hasta 1 centímetro por impulso electrónico. Pero es mucho más rápido confiar en el autofoco porque además no tiene problema ni de back focus ni de front focus, es que enfoca bastante bien. No tienes espejo, no tienes parámetros que luego hay otra cosa, por ejemplo, en el tema del flash, que utiliza los flashes, funcionan muy bien. Sí. Pero claro, es que la cámara meterle flashes es un insulto casi. Es como que hay que meterle flash, no me fastidies. Pero que sepáis que la posibilidad que da es buena y va bien. Si no quiere decir que te quema, aquello famoso de los hospitales, pero que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hostia, meterle a esta cámara flash te da una patada allí, porque trabaja muy bien, muy bien. ¿Has tenido oportunidad de probar la X10? No, es la primera vez que la veo. Sí. Luego, vuestro permiso, es que dentro de 10 minutos comenzamos otro curso, ¿vale? Y vamos un poquito. Yo que habéis leído copias o algo, si alguien no quiere mirar las copias, yo os invitaría a pasar a la zona de impresión en el fondo, para que tranquilidad lo podáis. Mira, un momentín, de la gente que habéis venido a este, no el próximo, sino a este, me habéis entregado todos la hojita, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, lo digo porque sorteamos la X30. Si alguien está desilusionado porque no sorteamos la X100, es más complicado, ¿vale? Es más complicado. Por lo tanto, aquí tengo las papeletas. Y una mano inocente que es de aquí para aquí, de aquí sois todos presuntos culpables, si lo tengo en papeleta, pues saldrá el similar. Jordi López.